Buenas noches. Vamos a continuar con los temas para esta primera unidad. El día de hoy vamos a hablar de las aproximaciones a la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva. A veces se habla de la pendiente de una curva. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el tema de incrementos y tasas, ¿no? Dijimos que la tasa de cambio promedio era la pendiente de la recta secante al gráfico de una función. Y en el caso de las rectas secantes dijimos que es una recta que toca el gráfico de una función en dos puntos o corta el gráfico de una función en dos puntos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es calcular la pendiente de una curva. La cosa es que para determinar la pendiente de la curva en un punto determinado, tendríamos un inconveniente y es el hecho de que para poder determinar la pendiente utilizando esta fórmula, entonces no podríamos, pues, porque si nosotros quisiéramos determinar la pendiente de la recta en un solo punto, digamos aquí en el punto 1, 1, entonces eso implicaría que solo tendríamos un punto para determinar la pendiente. Y la cosa es que si nosotros tratamos de utilizar esta fórmula con un solo punto, como Y2 y Y1 serían igual, entonces nos daría 0 aquí, que eso no sería problema. El problema es que también aquí el denominador se haría 0 y eso sí se convierte en problema. Entonces vamos a tratar nosotros de ir calculando la pendiente de las rectas que pasan por el punto P, que sus coordenadas son 1,1, y luego S, R y Q, ¿no? Primero vamos a determinar la pendiente de la recta que pasa por el punto P y por el punto S, ¿no? Y eso no debería de ser ningún problema. Voy a tratar de sobre escribir aquí encima para que las rectas se vean de diferentes colores. Entonces vamos a, que aquí está como moradita, ¿no? La recta. Entonces vamos a tratar de cambiarle el color. Ok. Entonces, esta que va aquí es la recta PS, digamos, ¿verdad? Y entonces el punto P es 1, 1 y el punto S es 4,16. Entonces, recuerden, ¿no? Este punto sería X1, Y1, y aquí tendríamos X2, Y2, pero como vamos a ir calculándola, ¿no? Entonces después para esta otra recta
Este va a ser x2, y2, y para esta otra recta sería x2, y2. Entonces, vamos a calcular la pendiente de la recta que pasa por el punto P y por el punto S. Y vamos a aplicar la fórmula de la pendiente que nosotros conocemos. Entonces, X2 es 10, perdón, Y2 es 16, Y1 sería 1, ¿no? X2 es 4 y X1 es 1. Entonces, 16 menos 1, 15. 4 menos 1, 3. 15 entre 3 es 5. Entonces, este procedimiento lo estamos realizando con la finalidad de aproximar a la pendiente de una recta tangente, es decir, de una recta que tocaría solo un punto en la gráfica. En este caso va a ser el punto 1, 1. Pero iniciamos con una recta secante y lo que estamos haciendo es que el denominador se está haciendo bien pequeño, es decir, que la distancia entre x1 y x2 la estamos haciendo pequeña. Entonces, veamos o calculemos la pendiente de esta otra recta que pasaría por el punto P y el punto R. Vamos a ver. Ok, ahí sí. Entonces, vamos a calcular la pendiente que pasa por el punto de la recta que pasa por el punto P y el punto R, que es esta que está acá. Entonces, Y2 es 9, Y1 va a ser siempre 1, Y2 es 9, 9, ¿verdad? Y1 es 1, X2 es 3, X1 es 9 menos 1, 8, y 3 menos 1, 2. 8 entre 2 es 4. Bien, analicemos qué es lo que está pasando, ¿no?
Entonces, recuerde, primero la recta pasaba por estos dos puntos, ¿no? Entonces, con lo que hemos hecho, esta recta cambió de inclinación, o sea, se movió hacia acá, pero lo más importante es que este punto se empezó a desplazar en este sentido. O sea, este punto pasó de aquí a acá, ¿no? Y lo que está pasando con este punto es que se está acercando a este punto, ¿verdad? Al punto P. Entonces, si nosotros calculamos una pendiente de esta otra recta que pasa por el punto P y Q, ¿verdad? Digamos que esa sea la recta que pasa por el punto P y Q, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la pendiente de esa recta que pasa por el punto P y Q, ¿verdad? Entonces, ahora Y2 es 4, Y1 es 1, X2 es 2 y Y1 es 1. 4 menos 1, 3 y 2 menos 1, 1. Entonces vemos que la pendiente ha ido cambiando. Entonces ahora se desplazó para acá, pero este punto ha ido caminando hacia acá. Es decir, la distancia entre P1 y cualquier otro punto se está haciendo cada vez más pequeña y se hace cada vez más pequeña porque antes la distancia, mire, era de 1, 2, 3 unidades. Luego aquí cambió y la distancia en X o la variación en X era de 2 unidades y ahora la distancia es de únicamente una unidad entre X2 y X1. Pero nosotros podemos hacer que esa distancia entre X1 y X2 sea más pequeña. Podría ser 0.5, ¿no? Podría ser 0.25, ¿no? Y la idea es hacerla lo más pequeña posible. Entonces podemos observar que a medida que nos desplazamos en la curva, acercándonos al punto P, las pendientes de las rectas cambian de valor, ¿no? Y podemos hacernos la pregunta, ¿no?, de que si tomamos puntos muy cercanos aquí al punto P, ¿podría tenerse alguna tendencia a un valor específico? Es decir, haciendo más pequeña la distancia entre un X1 y X2. Entonces aquí se nos dice que la respuesta es que sí. Pero como la curva ya aquí ya sería muy difícil de dibujar y empezar a poner aquí,
Entonces, hacemos como que tomamos un pedacito de aquí, ¿no? Y lo ampliamos. Entonces, digamos que aquí está el punto P, que es 1, 1, y vamos a tener otros puntos adicionales, ¿no? En los cuales la distancia entre X1 y X2 es bien pequeña. Entonces, por ejemplo, ahora, eh, para este punto C, ¿verdad? X2 es 1.1. O sea, la variación en X ya no es de una unidad. Recuerde que empezamos con 3 unidades, como con una unidad. Y es menos de una unidad. De hecho, sería 0.1 la distancia. Entonces, vamos a calcular la pendiente de una recta que pasa por el punto P y el punto C. Entonces, Y2 es 1.21. Y1 sería 1. X2, 1.1. Y X1 es 1. Entonces, 1.21 menos 1 sería 0.21. Y 1.1 menos 1, 0.1.21, perdón, 0.21 entre 0.1 me daría como resultado 2.1. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a calcular la pendiente en, de la recta que pasa por el punto P y el punto B. Entonces, ahora Y2 es esto, ¿no? 1.0201 menos 1, porque recuerde, X1 y 1 siempre es 1, 1. Y 1.01 menos 1. Entonces, esto nos va a dar más pequeño esto. Entonces sería 0.0201 entre 0.01 y 0.0201 entre, perdón, 0.0201 entre 0.01 nos daría como resultado 2.01. Bien, y ahora vamos a calcular la pendiente entre el punto P y el punto A. Entonces tendríamos Y2 es esto, ¿verdad? 1.0001
0,201 menos 1, y acá tendríamos 1,0001 menos 1. Esto nos daría como resultado 0,00201, y acá tendríamos 0,0001. Y entonces esto nos daría 2,00001. Entonces, nosotros ahí ya podríamos identificar una tendencia, porque recuerde que habíamos dicho que entre más ceros hay después del punto decimal, nosotros estaríamos en la parte positiva, más cerca del número que antecede, que en este caso es 2. O sea que Y se está acercando a 2. Entonces, a medida que los puntos se acercan cada vez más al punto P, la pendiente de la recta secante se acerca cada vez más a 2. Este es un método empírico tedioso para estimar la pendiente de una recta tangente. Entonces nosotros podemos idear un método utilizando el concepto de límite. Entonces, la abscisa de P, es decir, la abscisa es X. Entonces, la abscisa es 1. Y podríamos estimar un número muy cercano a 1 con la notación 1 más delta X. Así la imagen sería. Bueno, y aquí creo que hay que tomar en consideración que la función que estamos evaluando o el gráfico de esta función es x cuadrado. ¿Okay? Recuerde, la función es x cuadrado. Entonces, si yo quiero obtener la imagen de y cuando x es 1 más delta x, entonces tendríamos que y es igual a x cuadrado. Entonces tendríamos que y va a ser igual a 1 más delta x elevado al cuadrado. Y como esto, digamos que es un producto notable, si nosotros desarrollamos el producto notable, entonces sería el primero es 1 elevado al cuadrado más 2 veces
el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, y esto no es más que 1 más 2 delta x más delta x cuadrado. Bien, ahora, un punto muy cercano a P, ¿verdad? Que recuerde que P es 1, 1, ¿verdad? Sería un punto P1. Y este punto P1 sería 1 más delta x, que esto es x2, ¿no? Y 1 más 2 delta x más delta x al cuadrado, que sería 2, donde se supone que delta x es un número bien pequeño, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos siempre como, ¿verdad? Un montón de ceros después del punto decimal. Y al tener un montón de ceros después del punto decimal, pero si al final tenemos un número distinto de cero, entonces ese número va a ser un número bien pequeño, pero distinto de cero. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula de la pendiente, tendríamos que esto es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí este 1 y este 1 se eliminarían y me quedaría únicamente 2 delta x más delta x cuadrado. Entre estos dos también se eliminarían sobre delta x. Ahora, delta x, ¿verdad? Dijimos, es un número sumamente pequeña, pero distinto de cero. Entonces, podemos simplificar esta expresión factorizando aquí en el numerador delta x, ¿no? Y luego cancelando este delta x del numerador con este delta x del denominador para obtener una expresión 2 más delta x. Porque recuerde que lo que nosotros estamos tratando de hacer es que este distancia delta x sea un número sumamente pequeño, pero no puede ser cero, ¿verdad? Porque no podríamos dividir entre cero. Pero si nosotros aplicamos nuestros conocimientos del límite y decimos que delta x tiende a cero, si delta x tiende a cero, aquí nos quedaría cero en el numerador y cero en el denominador. Y sabemos que en el caso de límites de funciones racionales, donde nos queda cero en el numerador y cero en el denominador, entonces nosotros podemos simplificar la expresión, ¿no? Para determinar la tendencia. Entonces, una vez simplificado, no habría problema de evaluar cero en delta x de acuerdo con los teoremas de los límites. Entonces podríamos afirmar que la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x cuadrado en el punto 1,1 estaría dada por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, que en este caso sería, ¿no? Ya habíamos determinado 2 más delta x. Y si delta x tiende a 0, entonces me quedaría límite de una constante y el límite de la constante es la misma constante, 2. Bien, con
Este ejemplo anterior, utilizando el procedimiento de este ejemplo que vimos, vamos a determinar ahora la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto ahora 3,9. Recuerde que aquí la determinamos en el punto 1,1. Ahora nos piden determinarla en el punto 3,9. Entonces, queremos determinar aquí en el punto 3,9. Es decir, que 3 es x1 y que 9 es y1. Entonces, como ahora queremos tener un punto sumamente cercano, ¿no? Entonces, x2 sería 3 más delta x y y2 sería 3 más delta x elevado al cuadrado. Es decir, que el delta y, que recuerde que es y2 menos y1, va a ser 3 más delta x al cuadrado menos 9. Y el delta x va a ser 3 más delta x menos 3. Entonces, la pendiente de la recta secante, porque recuerde que partimos primero de la recta secante que pasa por el punto P y Q, va a ser igual a Y2. ¿Cuánto es Y2? 3 más delta X elevado al cuadrado menos Y1. ¿Cuánto es Y1? 9. Okay. Sobre X2, 3 más delta X, menos X1, que es 3. Bien, entonces, vamos a desarrollar el producto notable, ¿no? Que aquí sería el primero elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, más 2 veces el primero, 2 por 3 es 6, por el segundo, 6 delta X, perdón, sí, menos, más, perdón, más el segundo al cuadrado, delta X al cuadrado, y aquí menos este 9. En el denominador sería 3 más delta X menos 3. Operamos los términos semejantes tanto en numerador como denominador. Es decir, aquí sería 9 con 9, 3 con menos 3. Y en el numerador nos quedaría 6 delta X más delta X cuadrado, todo dividido por delta X. Y simplificando, podremos extraer delta X como factor común, factor de 6 a delta X, y todo esto dividido por delta X. Entonces, simplificamos
este con este, y tendríamos que la pendiente de la recta secante sería 6 más delta X. Pero como quiero determinar, ¿verdad? O aproximar la pendiente de una recta tangente, entonces la aproximación de la recta tangente a la curva en el punto 3,9 sería límite cuando delta X tiende a 0 de 6 más delta X, y entonces como delta X tiende a 0, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto 3,9 es 6. Bien, vamos a quedarnos por ahí por el día de hoy porque básicamente este es un tema introductorio, es sumamente sencillo, pero este lo empleamos para o lo utilizamos para la definición de lo que es la derivada. Entonces, el día de mañana vamos a iniciar con el tema de la derivada por definición. Bien, preguntas o dudas.